En este episodio de Por Cuenta Propia nos acompaña una mujer con una trayectoria impresionante y un corazón enorme, Sheila Almazor, directora comercial de la oficina R1 de Inmorredes y socia cofundadora de la franquiciadora. Con 24 años de experiencia en el sector inmobiliario, Sheila ha construido un camino que une profesionalidad, propósito y un profundo compromiso con las personas. En nuestra conversación exploramos esa visión humana del sector que la ha llevado a impulsar iniciativas como Love Barrio, un proyecto que fortalece el tejido comunitario, hace barrio y crea conexiones reales entre vecinos y comercios. Sheila nos muestra cómo es posible emprender desde el alma, sostener una estructura sólida y al mismo tiempo mantener vivo el propósito de servicio. Quédate, porque este episodio es una invitación a recordar que los proyectos con raíces profundas nacen del cuidado, de la pasión y de la voluntad de aportar algo valioso al lugar donde vivimos. Bienvenidos a Por Cuenta Propia, el podcast donde lo profesional y personal son dos caras de la misma moneda. Bueno, buenos días, bienvenidos a Por Cuenta Propia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Muy bien bienvenida Buenos acompañada Sheila. días. con Selva Ramírez y con Sheila Almazor. Es nuestra invitada de hoy. Estamos muy contentas porque es la primera vez, Sheila, que tenemos a una persona entrevistada, una mujer entrevistada del sector inmobiliario. Así que venimos con mucha curiosidad de cómo es crecer en este sector y de las transformaciones que se están dando, porque estamos viendo un entendimiento nuevo de cómo acercarse tanto al cliente como el que compra como el que vende e ir mucho más allá. Pero yo antes de empapelarme aquí y de volverme un lío, te voy a dar a ti la palabra para conocerte. ¿Quién es Sheila Arnozor? Hola, un placer de verdad y es un honor y sobre todo en este día tan especial estar aquí y hablar con vosotras. Bueno, yo soy Sheila Almazor, como me has dicho, Almazor Navarro. Soy directora comercial de la oficina de R1 de Inmorredes y también soy socia cofundadora de la franquiciadora, ¿vale? Porque nuestro proyecto va más allá de lo que es tener una inmobiliaria, sino va como para implantar un modelo que nosotros entendemos y queremos que sea una inmobiliaria. Entonces va más allá. La semilla es y el proyecto es muy ambicioso y muy grande, ¿vale? Yo hace años que entré en el mundo inmobiliario porque yo ya quería hacer las cosas de otra manera, con Mm. amor y con verdad. Y bueno, lo que me define a mí como Sheila en el mundo inmobiliario, supongo que es la cercanía y el cuidado de las personas. Porque para mí emprender es poner alma y estructura al mismo tiempo, para mí, ¿vale? Y bueno, pues nada, esta es mi pequeña introducción de cómo yo he entendido este sector toda mi vida, que me tiene aquí atrapada, no hay manera de que salga de ahí. Y bueno, ya cuando vayamos hablando más, ya os explicaré, ¿no? Los momentos que he tenido, porque no todo ha sido tan intenso, ¿no? Ha habido un momento que fue como de mí de fractura y bueno, y cómo lo superé y cómo me hizo seguir. Pero bueno, Gracias, pues Sheila. Explícanos un poquito cómo llegaste al negocio inmobiliario, ¿no? Tienes tiempo allí, pero ¿cómo fueron los primeros pasos? sí, mira, yo estudié relaciones laborales, empecé con derecho, fue una carrera, fue muy raro, muy random, en mi casa todavía no lo entienden. Yo venía de estudiar bachillerato científico, pero yo todas las carreras de la parte científica no iban conmigo, aunque soy muy buena en matemáticas, física, se me da muy bien. Pero a mí ha habido una parte siempre, por mi manera de ser, que para mí es muy importante las personas, la relación con las personas, el cuidado de las personas. Este vínculo para mí ha sido muy importante. Entonces, desde la parte que yo estaba de la científica, pues no era posible, ¿no? Yo me veía como rata del laboratorio, explicando antes no me veía. Entonces, la carrera que escogí fue Derecho, porque había visto, bueno, un poco así, había visto una serie de cómo hablaban y cómo defendían, y me pareció súper interesante. Resultó ser una carrera que no pude acabar porque era de ciencias, a ir a un sitio que solo es estudiar y leer, no pude hacerme el tiempo y me cambié. Cuando acabé la carrera, empecé a trabajar muy bien en un departamento de recursos humanos y lo que me encontré es que en aquel entonces tenía un novio que su padre tenía una inmobiliaria muy grande en el Masnou. Y yo cuando iba allí los fines de semana veía como, bueno, alguna vez me había llevado alguna visita con él y yo pensaba, oh, qué chulo, ¿no? Ya de ahí vi que era chulísimo, porque yo no lo vi nunca,
nunca, de verdad, nunca he visto la inmobiliaria como una manera de hacer dinero, ¿sabes? No estoy aquí por una manera de hacer dinero, pero siempre vi como la conexión, cómo una persona puede incidir, ¿no? Para demostrarle que un piso puede ser un hogar y cómo es el asesoramiento. Y entonces de ahí, pues me casé con él Ah, y entonces entré a trabajar en la inmobiliaria con su padre, que además en el Masnou ellos estaban muy potentes. De hecho, Ujú. han tenido, bueno, eran los más importantes de allí. De hecho, la inmobiliaria que es enorme, ¿no? Entonces empecé a trabajar con mi suegro y bueno, es un hombre que luego hemos tenido muchas diferencias, pero él siempre valoró en mí esta parte profesional Ujú. y desde muy jovencita me puso ya allí a dirigir equipos. Yo era muy jovencita y nada más de empezar. Y ahí fue como mi primera andadura, ¿no? en este sector. Así entré yo. No fue como otras personas que entran al mundo inmobiliario por buscar dinero, sino fue por cómo yo creía que podría conectar con las personas para poderles hacer ver cómo podrían tener su hogar o cómo venderlo ¿sabes? Con delicadeza y con amor, lo que he dicho. Sí, fíjate que cuando nos planteábamos tenerte acá, lo que nos llamaba la atención es un poco este enfoque de lo que tú nos vienes hablando, de lo que tú también eres como persona, ¿no? De cómo tú entiendes este trabajo y eso se transmite en la sensación que yo he tenido en mi contacto con Inmorredes, que es entender el negocio inmobiliario más allá que una transacción de compra-venta, sino hay, Exacto. hay un trabajo humano. ¿Cómo ha sido para ti, siendo un sector, digamos, de esto que definimos, solemos definir como duro? De que siempre está el tema económico, como bien decías, no es lo que primero que para mí es importante destacar cuando me dedico a esto. Entonces, ¿cómo sientes que está evolucionando esa forma de entender este negocio? Mira, yo te voy a contestar muy clara. Yo en este sector me ha costado mucho am, hacerme. Ahora mi situación es diferente, ¿no? Pero de cuando yo empecé, casi, no te voy a decir, pero lo mío era casi vocacional, se podrá entender o no, ¿vale? Y sé que es un sector, para que diga alguien que es vocacional, es muy difícil de entender. Pero era tan vocacional que cuando yo con mi suegro, al final, mi marido y yo nos fuimos y pusimos nuestra inmobiliaria juntos, yo casi, que era como casi, que disfrutaba trabajando. Y sabes que cuando tú disfrutas trabajando, poner como un precio como que cuesta. Y a mí lo que siempre me ha costado es como cobrar a la gente. Hubo un tiempo, como nosotros éramos administradores de comunidades, la gente nos conocía, yo soy una persona muy cercana. Y es que soy así, ¿sabes? Soy muy cercana, muy de ayudar. ¿Y qué pasa? La gente me conocía con esto y quería vender, me daba el piso y luego me sabía mal decirle de cobrar, te lo digo verdad. Yo he vendido pisos que no he cobrado, he vendido pisos que he cobrado un uno, he vendido pisos casi que he tenido casi que decir, bueno, he pagado esto, o sea, te lo digo verdad, pero me sentía bien. También te digo, yo también he cobrado a otro lado, mi departamento a lo mejor no era muy rentable al principio, cuando yo lo llevaba, porque bueno, no me centraba tanto en eso y era casi como me trababa, no como un hobby, porque le doy mucha importancia, Claro. pero sí como algo que me nace tan de dentro que mi afán de ayudar, ¿no? Que eso me ha costado, ¿no? Esta empatía que yo tengo cuando ayudo, por Sí. eso digo ahora que emprender para mí es crecer con alma y estructura, porque antes solo le ponía alma. Y todos Correcto. estos años me han dado la capacidad de ponerle estructura. Entonces, no se puede ser solo alma, ni se puede ser solo estructura. Entonces, todo este tiempo Mm, de mi vivencia en el mundo inmobiliario, lo que he hecho ha sido ponerle estructura a mi alma. Entonces, ahora sí que entiendo que la gente tiene que pagar, y sí que así entiendo es. que doy un servicio de calidad, y sí que entiendo que hay unos honorarios que la gente entiende que muchos no lo entienden, ¿no? Que la inmobiliaria parece que está cobrando de más, pero nadie sabe todo lo que hay detrás de un agente inmobiliario. Es muy difícil. Se nos ve como unas personas superficiales, como comisionistas, como muy interesados. El mercado está muy maltratado porque también hay profesionales que no son profesionales, pero que están ejerciendo. Eso es lo malo. Porque un Claro, profesional para mí es la palabra. Y para mí todo el que sea buen profesional inmobiliario cabe dentro. Y la competencia sana es la mejor para el sector. Porque así nadie se estanca, todo el mundo crece. Pero nosotros nos encontramos con mucha intrusión en el mercado. Hay gente que no tiene ni título, ni CAD, ni estudiado y se pone a vender pisos y hace barbaridades y no tiene ni idea de nada. Entonces hace barbaridades y hace que la gente tenga miedo, desconfíe y luego cuando vienen buenas inmobiliarias a explicarle a esas personas cómo se trabaja, pues te cuestionan lo que cobras, lo que no cobras, cómo lo claro. tienes que hacer, cómo no. Y entonces esto es muy difícil, muy difícil. Sheila, compártenos cómo habéis hecho desde Inmorredes
para posicionaros desde esta visión que tienes tan particular, sobre todo entendiendo que el mercado inmobiliario está, como lo describes, ¿no? Muy salvaje, muy saturado, lleno de personas que tienen diferentes maneras de ejercer la profesión. ¿Cómo os habéis posicionado dentro de esta estructura con alma que nos explicas? Pues mira, yo te voy a explicar una cosa, cómo he llegado a Inmorredes, que ha sido muy bonito y cómo ha pasado. Mira, yo tuve lo que he explicado bueno, de mi punto de casi dejar la inmobiliaria. Yo cuando me divorcié, como yo todo lo que había empezado en la inmobiliaria fue de mano de mi exmarido, porque fue de novio que empecé, pues cuando me divorcié le cogí, no como rabia al sector, pero sí un poco como, ¿sabes? Me cuestionaba tantas cosas que pensé, pues a lo mejor también me tocó un cambio de aquí. Suerte que no lo hice en ese momento, porque estuve a punto, ya tenía hasta trabajo, pero pensé, guau, tienes toda la vida en el aire, Sheila, y lo único que sabes hacer bien vas a cambiarlo. Y entonces fui muy sensata, porque también lo soy, ¿vale? Fui muy sensata y dije, pues no es el momento. Entonces me quedé en la inmobiliaria, pero me quedé un poco como muy sola, ¿no? Yo era autónoma, me iba bien porque siempre me ha ido bien, vendía, rápido empecé a ganar dinero, o sea, me hice mi marca personal, ¿no? Ujú. Y estuve un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Me sentía como que en ese momento de mi vida ya no quería la inmobiliaria así tal cual yo la entendía, sino quería dar un paso más en un escalón y quería ser más ambiciosa y ver dónde podía llegar. Y entonces pensé que sola, pues tampoco podría llegar más lejos a lo que hacía, ¿no? Coger una persona, vendérselo, muy contento y seguir con otra, que me referenciaran y todo. Pero quería dar ese paso. Entonces, con Sergio Mateos, que es que tiene la oficina franquiciada, la otra, la que está en Navas, pues con Sergio Mateo, que yo lo conocía de cuando estábamos autónomos, pues entonces me comentó que estaban buscando una directora comercial aquí en Inmorredes y entonces yo le dije, bueno, pues Sergio, pues si quieres que me haga la entrevista. Entonces, Franco y Mariano, que los amo, ¿no? Que me han hecho socia, Aquí declaración de bueno, amor, luego aprovechando el canal. los amo de verdad. Entonces me reuní con ellos y quizás fue como tantos años que llevo en el sector, que cuando me reuní con dos personas que justamente estaban en la misma filosofía y en el punto de vista justo de lo que tiene que ser una inmobiliaria conmigo, pues fue como muy fácil de entender que era ahí donde tenía. Y ellos ya tenían este proyecto tan bonito de Inmorredes, ¿vale? Y ellos habían dado un punto más. Y de seguida supe que, no sé, ¿sabes? Como cuando sabes, es que justamente esto es lo que toda la vida yo he creído que tiene que ser una inmobiliaria. Y estoy aquí con dos personas que me dan la oportunidad de formar parte de esto, ¿sabes? Y era como para Qué mí guay. decir, qué ilusión, qué emoción y qué suerte tengo, ¿no? Y entonces, pues aquí en Inmorredes lo que han hecho estas dos genialidades es que han pensado una manera de hacer, no deja de ser una estrategia comercial, no nos vamos a engañar, ¿eh? Ujú. Esto, Blog Barrio, parte de una estrategia comercial y sobre todo de la idea de querer limpiar la imagen tan negativa que tiene la sociedad de las inmobiliarias. O sea, partiendo de ahí, que dos personas que llevaban además, ellos sí que son expertos en estructuras, en redes, han trabajado en Tecnocasa. Franco trabajó en Tecnocasa desde los inicios de Tecnocasa. De hecho, de la cúpula de Italia viene aquí y ya sabe cómo funciona. Entonces tenían la base de lo que no ha funcionado de las Correcto. grandes inmobiliarias, pero sacando lo bueno, o sea, es como algo mejorado, ¿sabes? El Es como algo aprendizaje. mejorado. Entonces, han cogido lo que no, han dejado lo que no funciona en otras inmobiliarias, han cogido lo que sí, y entonces estamos poniéndole toda esta alma y toda esta manera de entender diferentemente cómo nos vamos a relacionar con la gente que confía en nosotros y nos da sus propiedades a la venta. ¿Vale? ¿Qué es la plataforma de los barrios? La plataforma de los barrios, como os he dicho, es una plataforma en la que ahora está funcionando, bueno, tú ya lo has visto, ¿eh? Thais, cada día funciona mejor. Cada día creo que esta plataforma creo que no tiene techo a dónde puede llegar. Creo que puede ser, a veces lo comentamos, creo que puede ser una casa SEAT, ¿sabes? Ujú. Realmente cuando vayamos haciendo más franquiciadoras inmobiliarias, creo que podemos hacer un local enorme, ¿no? En donde podamos traer gente para mí mismo, para esto, ¿sabes? Para todo, para entrevistas de importancia, para cantantes de importancia, para todo, porque todo cabe en una plataforma de los barrios, porque al final es una plataforma vecinal Ujú. para hacer barrio y para hacer comunidad. Ahora tenemos una comunidad enorme. La gente viene bueno, con cariño, nos recuerda. Para nosotros, ¿qué es? ¿Qué significa? Es una conexión.
¿vale? ¿Qué busca la inmobiliaria? La inmobiliaria lo que busca es que nos conozcan, que se desdibuje esta desconfianza y que cuando aparece la confianza la gente se relaja y tú puedes hablarle como un profesional porque te escucha. Pero cuando hablas como un profesional desde que la desconfianza no te escucha, eres uno más que la ha engañado, que dejó las arras del otro. Entonces, cuando nosotros nos conocen, para nosotros lo que buscamos es eso, que desdibujen esta falta de confianza y nos den la confianza. No la confianza para engañar, no, la confianza con la verdad, con la transparencia y con la excelencia del servicio, porque los barrios es una plataforma para ayudarnos a conocernos más de una manera diferente y para dejar una huella diferente haciendo algo para el barrio que nadie hace. Pero nosotros lo que tratamos como Inmorredes, no como los barrios, sino que tratamos como Inmorredes, es la excelencia del servicio, que es lo que buscamos, excelencia del servicio. Y es lo que yo le transmito a todos mis asesores, porque yo, como directora, lo que estoy preparando son futuros directores para que abran sus propias oficinas y sus nuevas líneas de negocio y expander desde dentro la filosofía, porque es muy difícil si no lo maman lo que queremos hacer que salga. Entonces, es un proyecto muy, muy complejo y entonces buscamos chicos jóvenes que crean en eso y entonces le vamos haciendo, pues eso, ver cómo queremos que se hable a los clientes, cuál es el trato, qué es lo que esperamos y poco así vamos funcionando. No Qué sé, Selva, si brillante te lo lo, que... si te lo he No, explicado. no, lo que iba a decir ahora es que invito a las personas a realmente volver incluso a escuchar con detenimiento porque son muchas perlas las que nos ha ido dando a medida que vamos escuchando tu testimonio, ¿no? Desde ese momento en el que nos hablas de alma y estructura. Nosotras, Selva y yo, entendemos mucho las dos energías a la hora de abordar un proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esas energías, como tú las llamas, desde el alma y cuáles son esas energías de la estructura? Exacto, Y de allí, cuando realmente hay un trabajo profundo, empezamos a ver congruencias y empezamos a ver cómo se desarrolla o va creciendo y se va elevando un proyecto con sentido, digamos, ¿no? Y para exacto, mí ese sentido, aunque tú muy bien puntualizas, porque hay una estructura que es una estrategia comercial, o sea, no somos exacto, inocentes, estamos en un trabajo, digámoslo así, ¿no? Pero es un trabajo que vuelve a entender de dónde viene, vuelve a entender cuál es su servicio, vuelve a entender de para quién es esto y cómo podemos conectar diferentes puntos para que surjan nuevas oportunidades. Porque yo conozco Hemorredes a través del proyecto de los barrios, como bien decías, y me parece fascinante las posibilidades de crecimiento que hay allí. Están exacto, conectando emprendedores, están conectando los barrios comerciales, están conectando a la gente. Empiezan a haber relaciones de, como tú bien dices, establecer esa confianza. O sea, ya yo sé que si yo tengo algo que ver con mi casa, yo voy a ir a la gente que yo conozco y la gente que yo conozco claro. en Rodes porque ya yo estaba en sus talleres, ya estaba en sus actividades, ya yo hice negocio con esto gracias a la otra persona. Entonces realmente me parece como una visión bien trabajada y como tú bien dices, que viene de una experiencia también. Entonces, lo bonito de esto, o que a mí me parece bien destacable para quienes nos escuchan, es la importancia de tener una visión y una estrategia, Selva. Yo no sé Exacto. qué podemos aquí también para seguir sacando petróleo. Totalmente. De hecho, yo me quedo con la idea de, en un mundo globalizado donde cada vez nos atomizamos más, una apuesta como esta, me suena a que es todo el sentido reverso, ¿no? Es humanizar, estrechar, acortar Exacto, distancias. Y, exacto, y siento que es una labor bonita, ¿no? Dentro de, y que haya surgido como una estrategia comercial dentro del sector inmobiliario, pues me sorprende, pero también, bueno, tiene su sentido, ¿no? exacto. Y yo Sheila, creo en esto sí, que habéis dicho, que es cierto que es una estrategia, pero lo bueno de la estrategia es que tiene coherencia. Quiero decir, nosotros Correcto. lo usamos con estrategia, pero coherencia. ¿Coherencia qué quiere decir? Que nosotros no estamos haciendo una plataforma a los barrios para hacer todo esto porque no creamos. O sea, Ujú. vale que nos sirve como estrategia, pero hay la coherencia de que todo lo que hacemos, y aquí la gente que lo ha probado lo ve, se hace con este amor, con esta calma, con esta transparencia, con este alma. Entonces, la coherencia es lo que hace que este sistema sea así. Y quizás sí que es lo que es verdad. Todas las personas que lo integramos o los que estamos haciéndolo, tenemos una experiencia de años en lo que hemos visto ya de dónde venimos y dónde queremos que llegue. Y ojalá, es un proyecto súper ambicioso porque es darle una vuelta, es darle una vuelta a todo el sector, porque es como un calcetín y ponerlo al revés. Porque de verdad, o sea, mucha gente, muchos profesionales ahora que estamos haciendo ruido, nos dicen, claro, ellos con esto de los barrios que tienen,
no entienden ni lo que tenemos, ni pueden entenderlo, porque el proyecto se ha hecho grande, con unas magnitudes, como ha dicho Thais, que yo creo, de verdad, lo he dicho ya al principio, que no tiene techo. Mm. Es que Love Barrio llegará a un punto en que crecerá por un lado y Morredes irá ahí, pero tiene una capacidad de llegar no sé a dónde. Sí, se está sosteniendo además en distintos recursos, en distintas bases, ¿no? Siempre decimos lo humano, la estrategia, y puedo Sí. también dar fe de que las personas, el recurso humano que está allí detrás del recibimiento que te dan, el cariño, creo que es una de las cosas que a mí me llama, porque resuena con mis valores también, que yo llego allí, llego a casa, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo te va? sí. Eso se disfruta mucho realmente, ¿no? Y volviendo quizás un poco a Sheila como profesional, como emprendedora, como esta persona que también está aportando con su visión, con sus ganas, con su alma y su estructura, me preguntaba Sheila, a mí me ha llamado de tu historia personal la atención también la parte de conciliación y que la queríamos traer a colación porque muchas de las personas que nos escuchan son mujeres, madres, emprendedoras. Y recuerdo ese momento en una de nuestras conversaciones en que me decías, es que estoy en mi momento, ya dos hijos han salido de casa, tengo a una grande, pero es que ahorita es que puedo como ponerle tanta intensidad a esta ahora rol profesional. ¿Cómo ha sido para ti? Y sobre todo para compartirlo con nosotras que estamos muchas transitando esos momentos de el agobio entre la maternidad, el trabajo, en qué se pone cada cosa, dónde se pone cada cosa. Bueno, mira, no te engañaré que el mercado inmobiliario no es muy conciliador en el sentido de, no es un trabajo que podamos hacer desde casa, no es un trabajo que podemos hacer a distancia, no te voy a engañar, pero sí que desde Inmoredes estamos haciendo la manera de que sea como una flexibilidad, ¿vale? O como más flexible o como lo que sería cuidar más el equipo, que eso también para mí es conciliar, ¿vale? Hay veces que conciliar, la gente, si entiendes conciliar por tener tiempo para estar en casa, ahí cuidando a tus hijos y trabajando ahí, no es mucho, no te voy a mentir, ¿vale? A lo mejor por eso sí que tienes que ser, no, yo soy madre de 3 hijos, ¿vale? Tengo mi hija de 15 años, yo me organizo. Lo que sí que hago es, pues busco lo que te digo, busco la manera, ¿no? De poder compaginarlo, pero sí que es cierto que paso muchas horas fuera, Ujú. muchas. Entonces, sí que se concilia de otra manera, que también para mí es conciliación, ¿vale? Se concilia en que estoy en un sitio que veo que cuidan a las personas, ¿sabes? Aquí mismo nosotros cuidamos a las personas, que tengan su espacio, tengan su tiempo. Hay los tiempos de descanso. Ahí si trabajan un sábado, luego tienen un día libre al mes sin dar justificación. O sea, sí que cuidamos todas estas cosas. Entonces, tienen tiempo para eso, para organizar sus cosas, pero en sí, hoy día, pero ya no es este mercado. Creo, cualquier tipo de parte comercial no Mm. tiene mucha flexibilidad, porque si tú recibes aquí, a veces hay gente que solo puede venir a las 9 a hacer una reserva o tiene que venir a las 8 a hacer una visita. Entonces hay que adaptarse, porque al final no Y podemos hacerlo de fíjate otra manera. que en esa adaptación, yo aquí sacando conversaciones que hemos tenido fuera, pero era detallitos Sí, que son como lindos. Ese estar presente también, ¿no? Tú tienes un horario en que ya va, si vamos a estar juntos, estamos juntos, vamos a hacer un juego de mesa después de la comida, vamos a aprovechar, no que cada uno se meta en su habitación, sino esa sí. conciencia también, ¿no? De estar allí Mira, cuando tienes que estar. os voy a contar una cosa muy personal, pero es cierta que me ha pasado y yo creo que ayudará a muchas mujeres. A ver. Yo cuando tenía mi propia inmobiliaria y era autónoma, sí que podía conciliar mejor, ¿vale? Ujú. Pero pertenecer a una estructura ya es diferente. Y las mujeres, y también voy a lanzar quiero lanzar algo importante para muchas niñas, ¿sabes? Sí. Que ha pasado y yo veo en mis amigas. Yo tengo amigas muy potentes, ¿vale? Que han trabajado en sitios con muchos cargos y cuando han tenido hijos han renunciado a esos cargos para conciliar, ¿no? Y tener trabajos que le permitan. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado algo bonito. Has cuidado de tus hijos y es importante, pero también has perdido tú como mujer una capacidad de trabajo brutal. Te has quedado descolgada en muchos momentos, te has quedado dependiente a lo mejor de maridos que luego no han sido tan estupendos como pensábamos y Mm. luego te has visto en una situación muy complicada y no has podido tener decisiones desde la libertad. ¿Vale? Y has tenido que soportar, porque lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Que yo siempre digo que el sexo débil es por los hijos que tenemos, ¿no? Esta parte del cuidado y de querer lo mejor para ellos. Yo cuando empecé aquí, como en Inmorredes, y empecé con un horario tan, bueno,
tan serio para mí, porque yo además vivo fuera, fue lo que más costó y lo que más sí que hablé con mi familia y como que pedí permiso a mis hijos, porque pensé, la mamá no va a estar tanto presente, pero voy a hacer todo lo posible para cuando esté. Y eso lo he cumplido, porque soy una mujer de palabra y además me sale, no me lo tengo que imponer, me sale porque todo lo que se hace desde el amor sale. Y yo cuando llego a mi casa estoy por ellos, da igual lo cansada que esté, da igual que tenga, como he dicho, la rodilla hecha un desastre ahora. Yo llego, estoy con ellos, hablo de cómo ha ido el día, cenamos juntos, jugamos a cartas, buscamos roles que nos hagan mantenernos. Nada, nos reímos los sábados y los domingos, siempre buscamos cosas que hacer. Entonces, estoy presente en lo que puedo. Yo veo que mi hija, si le pongo, estoy en una reunión y me llama, le pongo los sujetos y me llaman 2 veces, ya sé que es que le tengo que coger. Entonces, lógicamente, pues me disculpo, me sale muy mal, pero y ya está. Entonces, creo que también es importante saber que a veces la mujer, si quiere crecer en un mundo profesional alto y a esos niveles, también tiene que aceptar que no va a estar tan presente físicamente, pero puede estar todo lo presente que quiera emocionalmente. Y eso también es algo para no castigarnos, porque yo al principio lo he pasado fatal, me castigaba, decía, ¿cómo puede ser? Ahora mi hija, no puedo ir a la culpa horrible, no puedo ir a la reunión, ¿qué pensará la tutora de mí? Ahora me da igual, hacemos un vía Zoom tutora o me mandas 2 mails o te envío a alguien de mi confianza y si es algo muy grave ya cogeré yo mi tiempo e iré porque puedo. Pero eso es algo que también creo que una mujer tiene que ir a por todas, porque aparte de madres, somos mujeres, somos profesionales, somos emprendedoras, somos lo que queremos ser. Entonces, yo he sido madre, creo que soy buena madre, he estado presente cuando tenía que estar, ahora soy mujer emprendedora, siempre he trabajado, pero antes me veía como más como una mujer que trabajaba en esto. Ahora me siento una mujer emprendedora, de verdad. Me siento una mujer emprendedora que he dicho dónde quiero llegar y tengo el objetivo ahí y voy allí. Y sé que el proyecto que he cogido, ya ves, y a lo mejor mi edad, a lo mejor no tenía que haber sido antes, pero no, porque pienso, ¿por qué? Durante mucho tiempo he tenido la oportunidad de poder hacer unas cosas y ahora he llegado a un punto en que estoy en estas. Entonces, pues las hago y las disfruto, porque lo importante de las decisiones que tomas es disfrutarlas. Sheila, te nos has adelantado, porque normalmente cerramos las entrevistas, y ¿verdad, Thais? Pidiendo algún consejo para otras mujeres o que se plantean emprender o que están intentando balancear su vida profesional con la personal. Y nosotros te íbamos a preguntar esto, pero es que ya tú naturalmente nos has dado un pedazo de consejo, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, yo, Ciertamente la yo maternidad sin nos ha embargo traído... tiraría un poquitito más y para hacerlo así, pum, 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 en tres mini píldoras, Sheila, de qué podemos compartir con mujeres que estén pensando emprender. Uno, Bueno, mira, yo para mí os voy a decir una cosa que les dije a mis asesores el otro día y me gustó mucho esta. Nosotros tenemos reuniones trimestrales, ¿vale? Y nos reunimos y ahí cada uno tiene que hablar. Y yo venía en el tren y pensé, ¿no? Pensé yo en mi evolución y cómo entendía yo esto, ¿no? Este propósito que me he puesto y cómo lo veía yo. Y para mí, yo me considero una mujer de éxito, no lo digo en plan prepotencia, lo digo el éxito desde la humildad más grande que hay y te voy a explicar por qué, ¿no? Yo venía en el tren y venía pensando, ¿por qué tú de aquí has llegado aquí? Has llegado tan bien, te has mantenido tantos años y has hecho esto, ¿vale? Yo creo que hay unas cualidades que tenemos como de carácter importantes, ¿vale? ¿No? Que no son innatas, que se forjan, ¿no? Y que se forjan a lo largo de la vida y que hay personas que las forja a fuerza de hostias, hay personas que las forja, pues mira, porque quiere, porque investiga sobre eso, ¿vale? Y yo creo que es la humildad, la resiliencia, ¿vale? La responsabilidad, la constancia, ¿vale? La generosidad, para mí es muy importante, ¿vale? Para mí estas 5 son las que son las cualidades que yo creo que una persona tiene que forjar, ¿no? Para llegar a tener éxito. Pero ¿qué pasa? Si tú solo tienes estas 5 cualidades así, si no le das un propósito, no te sirve de nada. Yo puedo ser muy generosa, puedo ser, pues, ¿sabes? Puedo ser muy resiliente, pero si no le doy un propósito, no llego a nada, ¿vale? Entonces creo que hay que tener ese propósito, o sea, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, todo ese propósito, todas estas cualidades que yo voy forjando, me ayudan a llegar a él. ¿Y qué es la más importante que yo creo que hemos de tener, sobre todo como mujeres? La valentía de sostenerlas, la valentía, porque todo esto, si tienes las cualidades, pero no tienes el propósito y no tienes la valentía y el coraje de hacer que todo esto sea posible,
pues no podrás. ¿Por qué? Porque hay momentos muy bajos, hay momentos que nos tenemos que encargar de los niños, de todo, de la casa, de llegar aquí y tener la sonrisa perfecta porque viene el cliente y da igual lo que tú sientas o si yo qué sé o si... Entonces, es la valentía de decir, bueno, y sobre todo las cosas a veces aceptar que, oye, no salen como quieren, pero da igual, lo vuelves a intentar porque si no es por aquí, llegas por aquí. A mí siempre, mi familia siempre dice una cosa y es cierta. Mira, yo os voy a poner así algo muy personal. Yo, cuando quería tener hijos, mi marido era estéril y no podíamos. Entonces a mí me dijeron que, bueno, no podría tener hijos. Y yo, ¿qué pasa? Mire, primero lo intenté de todas las maneras in vitro, que no me quedé, cuando era muy joven no me quedé. Bueno, no pudo ser. Y adopté a mis dos primeros hijos y luego volví a hacer el proceso ya más grande y me quedé en mi tercera hija que es biológica. A mí me habían dicho que yo no iba a tener, un médico me lo dijo, no iba a tener hijos y yo tengo familia numerosa y no podía tener. Lo que quiero decir es que a mí no me gustan las paredes, ni las fronteras, ni los límites. Yo creo que con estas cualidades que tengo, que me hacen ser de toda esta manera, no hay nada que yo diga que no voy a poder hacer, de verdad. Porque cuando tú le pones toda tu alma, todas tus ganas y toda tu verdad y todo tu amor, no puede salir nada mal, creo. Entonces solo es a lo Y mejor con la entender estructura para y con la acompañar todo estructura que eso. no falle. Maravilloso. Qué Muchísimas gracias, bonito. Sheila. Yo creo que además que esta es nuestra última entrevista del año. Qué manera de cerrarla, de animarlas a todas a ponerse ese propósito, a establecer esa línea de valores para recibir el año que viene con todas esas ganas y con esa intensidad. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias por venir, Sheila. Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer, he estado muy cómoda y muchas gracias. Tu casa Feliz por aquí. año, feliz Feliz año. año. Igualmente, adiós, Gracias. Gracias. adiós, Adiós. adiós.